Continuamos en nivel de educación primaria. A continuación, la profesora Villanueva, o en todo caso el profesor Vargas Mamani Beltrán, se adjudica en la plaza que está en el orden número 63. Reiteramos, el profesor Vargas Mamani Beltrán se adjudica en la plaza que está en el orden número 63. Institución Educativa Primaria 72.653. Plaza adjudicada. Asimismo, la profesora Villanueva Amanqui Graciela se adjudica en la plaza que está en el orden número 57. Reiteramos, la profesora Villanueva Amanqui Graciela se adjudica en la plaza que está en el orden número 57. Institución Educativa Primaria 72.691. Plaza adjudicada. De acuerdo al ranking, convocamos a Gutiérrez Castillo Madeleine. Muy bien, a ver, la comisión nos indica que va a dar un cuarto intermedio a este acto público de 10 minutos para luego reanudar con este proceso. Muy bien, vamos a esperar en todo caso a la comisión. Van a tener una reunión.
Fortalecimiento. Bien, para continuar con este acto público, vamos a invitar al ingeniero Godofredo Mamani Huangoyo para que pueda precisar y continuar con este proceso. A ver, estimados maestros y maestras, hemos pedido un cuarto intermedio efectivamente para ver la normativa de contrato. A ver, los que tienen la norma, por favor me ayudan, ¿ya? En el numeral 25.4 dice, ¿no? Hay varios profesores que se les está de repente perjudicando por su EIB, ¿no? Entonces, en ese numeral 25.4 indica de que aquel docente que tiene básico puede ser adjudicado, pero siempre y cuando en una plaza que sea de revitalización, ¿ya? Entonces, probablemente de repente algunos que hemos estado llamando, estamos observando de su EIB. Entonces, los colegas que tienen básico,
podrían escoger una plaza de revitalización. ¿Ya? A los que entonces de nivel primaria, los que han estado en reserva, que tengan básico y que haya una plaza de revitalización, pueden coger esa plaza. ¿Estamos? ¿Sí? ¿A quienes, por favor, recibimos de repente el llamado y te voy a decir quiénes están en reserva? ¿Ya? Ellos pueden acercarse con ese dominio que tienen EIB. ¿Sí? Básico, pero una plaza de revitalización. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, estimados maestros, para no perjudicarlos, vamos a atenderlos, ¿ya? A todos los profesores. Básico. ¿Estamos? Muy bien, entonces, continuamos. Muy bien. En este momento, en todo caso, sí, invitamos a los maestros quienes se han reservado. Se está reconsiderando a los maestros que tienen básico. E y B. Invitamos a ver los maestros. A ver, los maestros y maestras quienes se han reservado con básico en E y B. A ver, si hay alguien más, uno de los maestros quienes se han reservado con básico en dominio de E y B. Se está haciendo que la reconsideración por parte de la comisión. Bueno, algunos no tienen, ¿no?, dicho documento. Muy bien. En todo caso, se ha hecho la invitación por parte de la comisión. Si todavía están los maestros y maestras quienes se han reservado, a ver si hay algún docente más que se ha reservado por no tener, o tal vez por tener E y B básico, se está reconsiderando por parte de la comisión. En estos momentos pueden apersonarse ante la comisión. A ver, ¿hay algún maestro más o maestra que se ha reservado, que tenga básico en E y B? Ya se está haciendo una reconsideración por parte de la comisión. Muy bien, en todo caso continuamos de acuerdo al ranking de la prueba nacional del año 2024.
Muy bien, continuamos en todo caso. No hay más maestros quienes se han reservado en este acto público con EIB básico. Hacemos la invitación para que puedan pasar en este instante. Muy bien. Continuamos en todo caso de acuerdo al ranking para su adjudicación en nivel de educación primaria. En nivel de educación primaria convocamos a Ticona Cansaya Luz Marina. Vamos a pedirles por favor de que puedan levantar la mano. Muy bien. Continuamos con la adjudicación en nivel de educación primaria para el ámbito de la Ugela Zángaro. Barriales Mamani Wilber Basilio. Pasemos por favor ante la comisión. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria.
a continuación, la profesora Chanini Quispe Zoila se adjudica en la plaza que está en el orden número 30. Reiteramos, la profesora Chanini Quispe Zoila se adjudica en la plaza que está en el orden número 30. Institución Educativa Primaria 73.001, plaza adjudicada. Muy bien, continuamos. En nivel de educación primaria, el profesor Chaucha Pacori Hidalgo se adjudica en la plaza que está en el orden número 68. Reiteramos, el profesor Chaucha Pacori Hidalgo se adjudica en la plaza que está en el orden número 68. Institución Educativa Primaria 72.129, plaza adjudicada. Bien, a continuación, la profesora Gutiérrez Castillo Madeleine se reserva para su adjudicación. De acuerdo al ranking, convocamos en nivel de educación primaria para su adjudicación Quispe Mamani Santiago. Primer llamado. Segundo llamado para el profesor Quispe Mamani Santiago. Tercer y último llamado para el profesor Quispe Mamani Santiago.
No se presentó. Continuamos. Nivel de educación primaria. Para el ámbito de la Bujela Zángaro, Mamani Pacompía Sonia Beatriz. Muy bien, a continuación la profesora Ticona Cansaya Luz Marina se reserva para su adjudicación. Continuamos con la adjudicación de docentes para contrato docente en nivel de educación primaria. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria, en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro. A continuación, el profesor Chambi Tiña Alfaro Javier se adjudica en la plaza que está en el orden número 23. Reiteramos, el profesor Chambi Tiña Alfaro Javier se adjudica en la plaza que está en el orden número 23. Institución Educativa Primaria 72.001. Plaza adjudicada. Continuamos en nivel de educación primaria. Para su adjudicación de acuerdo al ranking convocamos a Visa Mango Henry Aníbal.
Asimismo, convocamos a Hueywa Coyanqui Emilia Geneida. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Hueywa Coyanqui Emilia Geneida. Muy bien. A continuación, el profesor Barriales Mamani Wilber Basilio se adjudica en la plaza que está en el orden número 80. Reiteramos, el profesor Barriales Mamani Wilber Basilio se adjudica en la plaza que está en el orden número 80. Institución Educativa Primaria número 72.617. Plaza adjudicar. Muy bien, continuamos con la adjudicación de plazas para contrato docente en nivel de educación primaria para el ámbito de la Ujela Zángaro. A continuación, la profesora Mamani Pacompía Sonia Beatriz se adjudica en la plaza que está en el orden número 59. Reiteramos, la profesora Mamani Pacompía Sonia Beatriz se adjudica en la plaza que está en el orden número orden número 59, Institución Educativa Primaria 72.107. Plaza adjudicar. Muy bien, de acuerdo al ranking, vamos a convocar a los siguientes maestros y vamos a pedirles para que puedan tener, por favor, de 2 opciones a más, ya en las plazas que se viene adjudicando. Convocamos a Mango Chambi Jorge Fernando. Primer llamado. Segundo llamado para el profesor Mango Chambi Jorge Fernando. Tercer y último llamado para el profesor Mango Chambi Jorge Fernando. No se presentó. Continuamos, de acuerdo al ranking, convocamos a Ortiz Pérez César Augusto. César, muy bien. A continuación, en nivel de educación primaria, el profesor Visa Mango Henry Aníbal se adjudica en la plaza que está en el orden número 81. Reiteramos, el profesor Visa Mango Henry Aníbal se adjudica en la plaza que está en el orden número 81. Institución Educativa Primaria 72.014. Plaza adjudicar.
Continuamos, de acuerdo al ranking, en convocar a los siguientes. Condori Eloy. Asimismo, convocamos a Arpi Maita Primitivo. Bien, a continuación, en nivel de educación primaria, la profesora Huaywa Coyanqui Emilia Geneira se adjudica en la plaza que está en el orden número 46. Reiteramos, la profesora Huaywa Coyanqui Emilia Geneira se adjudica en la plaza que está en el orden número 46. Institución Educativa Primaria 72.002. Plaza adjudicar. El profesor Ortiz Pérez César Augusto se reserva para su adjudicación. Continuamos en nivel de educación primaria. El profesor Condori Eloy se reserva para su adjudicación. Continuamos en nivel de educación primaria. De acuerdo al ranking, convocamos a Turpo Parari Raquel. Asimismo, convocamos para su adjudicación a Chaucha Jove Mercedes. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Chaucha Jove Mercedes. Tercer y último llamado para la profesora Chaucha Jove Mercedes. No se presentó. En nivel de educación primaria, convocamos a Anco Quispe Luciano. Segundo llamado para el profesor Anco Quispe Luciano. Muy bien, continuamos. A continuación, el profesor Arpi Maita Primitivo se adjudica en la plaza que está en el orden número 39. Reiteramos, en nivel de educación primaria, el profesor Arpi Maita Primitivo se adjudica en la plaza que está en el orden número 39. Institución Educativa Primaria 72.066. Plaza adjudicar. Muy bien, continuamos en nivel de educación primaria. Para su adjudicación convocamos a Parra Caso Iván Pedro. Segundo llamado para Parra Caso Iván Pedro. Tercer y último llamado para el profesor Parra Caso Iván Pedro. No se presentó. Convocamos a Chañi Arapa Samuel Francisco. Segundo llamado para el profesor Chañi Arapa Samuel Francisco. ¿Samuel Francisco? Muy bien, vamos a pedir por favor que le puedan levantar la mano.
Asimismo, convocamos a Mamani Aliaga Lili Rosalia. Lili. Muy bien. A continuación, la profesora Turpo Parari Raquel se adjudica en la plaza que está en el orden número 42. Reiteramos, la profesora Turpo Parari Raquel se adjudica en la plaza que está en el orden número 42, Institución Educativa Primaria 72.031, plaza adjudicar. A continuación, muy bien, a continuación el profesor Anco Quispe Luciano se reserva para su adjudicación. Muy bien, continuamos en nivel de educación primaria. A continuación la maestra Mamani Aliaga Lili se reserva para su adjudicación. Muy bien, a continuación convocamos a Vilca Flores Francisca. Invitamos por favor ante la comisión. Asimismo convocamos a Solórzano Montesinos Abraham. Segundo llamado para el profesor Solórzano Montesinos Abraham. Continuamos con la adjudicación de docentes de nivel de educación primaria. Estamos en el orden de mérito 57. A continuación, el profesor Chañi Arapa Samuel Francisco se adjudica en la plaza que está en el orden número 41. Reiteramos, el profesor Chañi Arapa Samuel Francisco se adjudica en la plaza que está en el orden número 41. Institución Educativa Primaria 72.011. Plaza adjudicar. Muy bien, hasta donde avancemos, a la 1 vamos a hacer un cuarto intermedio, ¿sí? Por media hora para luego continuar. Muy bien, continuamos. De acuerdo al ranking, convocamos a Caguana Mamani Paulina Rosalia.
Asimismo, convocamos a la maestra Quispe Yucra Dominga. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Quispe Yucra Dominga. Tercer y último llamado para la profesora Quispe Yucra Dominga. No se presenta. Continuamos en nivel de educación primaria. Convocamos a Ponzi Mamani Winnie Stephanie. Muy bien, continuamos. En nivel de educación primaria, la profesora Vilca Flores Francisca se adjudica en la plaza que está en el orden número 45. Reiteramos, la profesora Vilca Flores Francisca se adjudica en la plaza que está en el orden número 45. Institución educativa primaria 72.717. Plaza adjudicada. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. Convocamos a Cuevas Yucra Peter Richard. A continuación, el profesor Solórzano Montesinos Abrán se adjudica en la plaza que está en el orden número 47. Reiteramos, el profesor Solórzano Montesinos Abrán se adjudica en la plaza que está en el orden número 47. Institución educativa primaria 72.005. Plaza adjudicada. Continuamos en nivel de educación primaria.
Hasta donde avancemos, a la 1 de la tarde hacemos un break de media hora para luego continuar. Si es que faltase todavía el nivel de educación primaria, y continuar luego al nivel de educación secundaria con el área de comunicación y matemática. Y el día de mañana se procederá con la adjudicación en las demás áreas. Muy bien, convocamos de acuerdo al ranking a lo siguiente: Gómez Casilla Doris. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. A continuación, la profesora Caguana Mamani Paulina Rosalia se adjudica en la plaza que está en el orden número 27. Reiteramos, la profesora Caguana Mamani Paulina Rosalia se adjudica en la plaza que está en el orden número 27. Institución Educativa Primaria 72.004. Plaza a adjudicar. Continuamos en convocar de acuerdo al ranking para nivel de educación primaria. Checaya Copa Isidora. En nivel de educación primaria, continuamos con la adjudicación de docentes. Y a continuación, la profesora Ponce Mamani Winnie Stephanie se adjudica en la plaza que está en el orden número 40. Reiteramos, la profesora Ponce Mamani Winnie Stephanie se adjudica en la plaza que está en el orden número 40. Institución Educativa Primaria 72.724. Plaza adjudicar. Continuamos en convocar de acuerdo al ranking nivel de educación primaria. Estamos en el orden de mérito 64. Puma Quecaño Percy. Invitamos por favor ante la comisión. Muy bien, a continuación el profesor Cuevas Yucra Peter Richard se adjudica en la plaza que está en el orden número 29. Reiteramos, el profesor Cuevas Yucra Peter Richard se adjudica en la plaza que está en el orden número 29.
Institución Educativa Primaria 73.001. Plaza adjudicar. A continuación, la profesora Gómez Casilla Doris se reserva para su adjudicación. De acuerdo al ranking, convocamos a Calcina Condori Lidia. Primer llamado. Lidia. Asimismo, convocamos a Cayo Quispe Matilde. Muy bien, a continuación, la maestra Checaya Copa Isidora se reserva para su adjudicación. El último es el expediente. Está sin número, a ver. A continuación, el profesor Puma Quecaño Percy se adjudica en la plaza que está en el orden número 34. Reiteramos, el profesor Puma Quecaño Percy se adjudica en la plaza que está en el orden número 34. Institución Educativa Primaria 72.064. Plaza adjudicar. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. Estamos ya en el orden de mérito 66. En el orden de mérito 66. Muy bien, continuamos. Convocamos de acuerdo al ranking a lo siguiente para su adjudicación. Convocamos a Ojeda Canaza Newton. Asimismo, convocamos a Ticona Calcina Margaret Amelia. En ese orden, por favor. Son Newton, luego la maestra Margaret. A continuación, la profesora Calcina Condori Lidia se adjudica en la plaza que está en el orden número 65.
Reiteramos, la profesora Calcina Condori Lidia se adjudica en la plaza que está en el orden número 65. Institución Educativa Primaria 72.032. Plaza adjudicada. Bien, la profesora Cayo Quispe Matilde se reserva para su adjudicación. Muy bien, a continuación convocamos a Gutiérrez Cari Juan Bautista. Muy bien, hasta la 1 de la tarde avanzamos hasta donde, a ver, alcance. Luego reanudamos a la 1:30.
Muy bien, continuamos. A continuación, el profesor Ojeda Canasa Newton se adjudica en la plaza que está en el orden número 64. Reiteramos, a continuación, el profesor Ojeda Canasa Newton se adjudica en la plaza que está en el orden número 64. Institución Educativa Primaria 72.022. Plaza adjudicada. Bien, a continuación, la profesora Ticona Calcina Margaret Amelia se adjudica en la plaza que está en el orden número 24. Reiteramos, la profesora Ticona Calcina Margaret Amelia se adjudica en la plaza que está en el orden número 24. Institución Educativa Primaria 72.001. Plaza adjudicada. Muy bien, a ver. ¿Culminamos con nivel de educación primaria? Muy bien, continuamos en todo caso. Convocamos a Ramos Yankee Zaida Pilar. Ante la comisión, por favor. Asimismo, convocamos a Arenas Canasa Itzabé. Segundo llamado. Muy bien, pasemos por favor. Asimismo, convocamos a Machaca Condori Leucatio. Segundo llamado para el profesor Machaca Condori Leucatio. Tercer y último llamado para el profesor Machaca Condori Leucatio. No se presentó. Convocamos a Pastor Apasa Nati. Segundo llamado para la profesora Pastor Apasa Nati. Tercer y último llamado para Pastor Apasa Nati. No se presentó. Continuamos. Convocamos a Huanca Román José Alberto. Pasemos, por favor. Y a continuación, el profesor Gutiérrez Cari Juan Bautista se adjudica en la plaza que está en el orden número 33. Reiteramos, el profesor Gutiérrez Cari Juan Bautista se adjudica en la plaza que está en el orden número 33. Institución Educativa Primaria 723. Plaza adjudicada. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria para el ámbito de la Ugela Zángaro. Muy bien, a continuación, la profesora Ramos Yankee Zaida Pilar se adjudica en la plaza que está en el orden número 31. Reiteramos, la profesora Ramos Yankee Zaida Pilar se adjudica en la plaza que está en el orden número 31. Institución Educativa Primaria 723. Plaza adjudicada. Continuamos sin convocar de acuerdo al ranking
Ruelas Zaira Aurelia. Aurelia. Muy bien. Convocamos a Ramos Ramírez Maribel. Continuamos en nivel de educación primaria. La profesora Arenas Canasa Itzabé se adjudica en la plaza que está en el orden número 51. Reiteramos, la profesora Arenas Canasa Itzabé se adjudica en la plaza que está en el orden número 51. Institución educativa primaria 72.672. Plaza adjudicar. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria para el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro. Muy bien, a continuación, el profesor Huanca Román José Alberto se reserva para su adjudicación. Muy bien, a continuación, de acuerdo al ranking, convocamos a Condori González Flor Silvia. Muy bien, nivel de educación primaria para el año escolar 2026. La profesora Ruela Zaira Aurelia se adjudica en la plaza que está en el orden número 32. Reiteramos, la profesora Ruela Zaira Aurelia se adjudica en la plaza que está en el orden número 32. Institución educativa primaria 72.723. Plaza adjudicar. De acuerdo al ranking, convocamos para nivel de educación primaria. Estamos en el orden de mérito 78. Convocamos a Mamani Portillo Maritza Elizabeth. Primer llamado. Continuamos en nivel de educación primaria. La profesora Ramos Ramírez Maribel se adjudica en la plaza que está en el orden número 69. Reiteramos, la profesora Ramos Ramírez Maribel se adjudica en la plaza que está en el orden número 69. Institución educativa primaria 72.131. Plaza adjudicar. Convocamos de acuerdo al ranking
Para primaria, Mamani Carrizales Vélez. Primer llamado. Muy bien. A continuación, la maestra Condori González Flor Silvia se reserva para su adjudicación. Continuamos en nivel de educación primaria. Convocamos a Quispe María Marleni. A continuación, la profesora Mamani Portillo Maritza Elizabeth se reserva para su adjudicación. Maestra Maritza, su DNI, por favor. A continuación, de acuerdo al ranking, convocamos a Mamani Samata Eleuterio. Primer llamado. Segundo llamado para el profesor Mamani Samata Eleuterio. Tercer y último llamado para el profesor Mamani Samata Eleuterio. No se presentó. Convocamos a Beltrán Barriga Nelva Reinalda. Si está presente, por favor, vamos a pedir que levante la mano. Muy bien. Asimismo, convocamos a Cupi Orozco Mary Sonia. En ese orden, por favor. A continuación, en nivel de educación primaria, el profesor o la profesora Mamani Carrizales Vélez. El profesor se adjudica en la plaza que está en el orden número 71. Reiteramos, el profesor Mamani Carrizales Vélez se adjudica en la plaza que está en el orden número 71. Institución Educativa Primaria 72.657. Plaza adjudicada. Muy bien, a continuación, la profesora Maywa Quispe Brisa, o más bien, perdón, Quispe María Marleni se reserva para su adjudicación.
Muy bien. Convocamos en nivel de educación primaria a Pumaleque Francisco. Pasemos, por favor. Asimismo, convocamos a Huayta Mamani Yolanda. Primer llamado. Segundo llamado. Yolanda. Muy bien, sí está. Quedan pocas plazas en nivel de educación primaria. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. A continuación, la maestra Beltrán Barriga Nelva Reinalda se adjudica en la plaza que está en el orden número 37. Reiteramos, la maestra Beltrán Barriga Nelva Reinalda se adjudica en la plaza que está en el orden número 37. Institución Educativa Primaria 72.017. Plaza adjudicada. Continuamos en nivel de educación primaria. La profesora Cupi Orozco Mary Sonia se adjudica en la plaza que está en el orden número 28. Reiteramos, la maestra Cupi Orozco Mary Sonia se adjudica en la plaza que está en el orden número 28. Institución Educativa Primaria 72.004. Plaza adjudicada. Muy bien, de acuerdo al ranking, convocamos a Valencia Calcina Luzgarda. Segundo llamado para la profesora Valencia Calcina Luzgarda. El profesor Pumaleque Francisco se adjudica en la plaza que está en el orden número 49. Reiteramos, el profesor Pumaleque Francisco se adjudica en la plaza que está en el orden número 49. Institución Educativa Primaria 72.073. Plaza adjudicada. A continuación, la maestra Huayta Mamani Yolanda se reserva para su adjudicación. Continuamos.
en convocar a los siguientes: Gutiérrez, Cayoapasa, Román Over. Pasemos, por favor. Asimismo, convocamos a Cora, Condori, Marta, Marisela. Muy bien, pasemos, por favor. A continuación, la maestra Valencia Calcina Luzgarda se reserva para su adjudicación. Muy bien, también convocamos a Cala, Vilavila, Irlandia, Maribel. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. Y a continuación, el profesor Gutiérrez Cayoapasa Román Over se adjudica en la plaza que está en el orden número 79. Reiteramos, el profesor Gutiérrez Cayoapasa Román Over se adjudica en la plaza que está en el orden número 79. Institución Educativa Primaria 72.761. Plaza adjudicada. A continuación, la maestra Cala Vilavila Irlania Maribel se reserva para su adjudicación. Muy bien, a continuación, de acuerdo a la disponibilidad de la plaza, convocamos a Aroni Samata Wine. Muy bien, de acuerdo al ranking, convocamos a Quispe Cama Maribel. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Quispe Cama Maribel. Tercer y último llamado para la profesora Quispe Cama Maribel. No se presentó. Continuamos. Convocamos a Anco Condori Roger Wilson. Segundo llamado para el profesor Anco Condori Roger Wilson. Tercer y último llamado para el profesor Anco Condori Roger Wilson. No se presentó. Convocamos a Martínez Mamani Freddy.
Segundo llamado para Martínez Mamani Freddy. Tercer y último llamado para Martínez Mamani Freddy. No se presentó. Convocamos a Quispe González Cirila. Pasemos, por favor. Y a continuación, la maestra Cora Condori Marta Marisela C. reserva para su adjudicación. Muy bien, a continuación, la profesora Aroni Samata Winnie se reserva para su adjudicación. A continuación, convocamos a Carcausto Quispe Lucho Leonés. A continuación, la profesora Quispe González Cirila se adjudica en la plaza que está en el orden número 52. Reiteramos, la profesora Quispe González Cirila se adjudica en la plaza que está en el orden número 52. Institución Educativa Primaria 72.672. Plaza adjudicada. Muy bien, a continuación, el profesor Carcausto Quispe Lucho Leonés se adjudica en la plaza que está en el orden número 50. Reiteramos, el profesor Carcausto Quispe Lucho Leonés se adjudica en la plaza que está en el orden número 50. Institución Educativa Primaria 72.069, plaza adjudicada. Con ello, finalizamos este acto público de adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. Recordemos que el ranking prevalece durante el año y a medida que si se va generando las plazas, se va realizando las adjudicaciones. Vamos a reiniciar la adjudicación a las 2 de la tarde con nivel de educación secundaria en las áreas de comunicación y matemática. Comunicación y matemática. Muchas gracias. Buenas tardes.
comunicación más el tema de primero y segundo año, sí.